mañana, concédame 30 minutos y un chin más y les presentaré el país y el resto del mundo, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami, acá en la Florida, exactamente en el Loan Depot Park, que es el escenario de este grupo de participantes en el Clásico Mundial de Béisbol. Hoy juegan Israel y Países Bajos, Israel y Holanda, un partido que ha estado ahí. Se oyen aplausos, pero nunca cuando está República Dominicana, que ha descansado y que mañana se enfrenta a Venezuela. Espere hoy amplios detalles de la mano de nuestro editor deportivo José Alberto Acosta, que por cierto aprovechó y conversó hoy con el inmortal Juan Marichal. Acá también en la ciudad de Miami, dice cosas hermosísimas, entre ellas que pagaría por haber estado en un Clásico Mundial. Habla maravillas de los muchachos que hoy ponen en alto el nombre de República Dominicana. Esta noche también hablamos en exclusiva con el expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, titular de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández. Hablamos del panorama internacional, hablamos de un torneo de golf que organiza Funglode, hablamos del Clásico Mundial y por supuesto hablamos de la política. Leonel Fernández, ¿a quién escogería como rival para enfrentarse en unas elecciones en 2028? ¿A David Collado o Carolina Mejía? Espere sus declaraciones a esas y otras preguntas en nuestra emisión estelar. Por lo pronto, fue condenada hoy a 30 años de prisión una mujer acusada de embestir con el vehículo que conducía a 3 jóvenes, provocando la muerte de una de ellas y dejando a otras 2 gravemente heridas, incluyendo a una de las heridas que estaba embarazada. El hecho ocurrió el 22 de diciembre de 2024 en Villamella. Damián Aquino nos tiene los detalles. El tribunal dictó la sentencia en contra de Leslie Jirel Medina Ramírez, conocida como La Beba, quien deberá cumplir la pena de 30 años en la cárcel de Najayo Mujeres. Según la acusación instrumentada por el Ministerio Público, Medina Ramírez fue hallada culpable de lanzar su vehículo contra Elideini Rodríguez Vicente, de 22 años, quien falleció en el lugar del hecho. En el incidente también resultaron gravemente heridas sus acompañantes Angélica Yorfénix Liriano, quien tenía 6 semanas de embarazo, y Liz Caroline Mateo, ambas de 18 años. De acuerdo con las informaciones ofrecidas durante el proceso, la hoy condenada había amenazado a las jóvenes un día antes del suceso, vociferando que no verían el año nuevo. La amenaza se habría asignado bajo el alegato de que Liriano González estaba embarazada de la pareja sentimental de Medina Ramírez, la encartada. A más de un año del hecho, en el sector Los Arqueanos de Villamella aún prevalece el hermetismo entre los residentes, donde muchos aseguran no conocer detalles de lo ocurrido en el 2024. Para Telenoticias, Damián Aquino. Amigos, la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó para este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra el regidor del PRM en Nigua, Ángel María Álvarez Peguero, acusado de violar sexualmente a una nieta. El periodista Guillermo García, el decano del staff de periodistas, nos tiene el informe completo. Abogados de los familiares de la menor de 11 años, que supuestamente fue violada por su abuelo, afirmaron que los resultados de la cámara Hexel son devastadores. La niña habló, declaró, motivó y estableció todo lo que el regidor le hacía. Lo venía haciendo desde que ella tenía 7 años de edad. Ella viene siempre a Santo Domingo de vacaciones y él esperaba en esos momentos para llevarla al cuarto de una tía. Y ahí, aprovechando la discapacidad de su pareja, de su esposa, agarraba a la niña, se la subía en la pierna y la tocaba, como dice sus propias palabras textuales, la beba. La tocaba en la parte donde no se puede tocar. Precisamente la razón de este segundo aplazamiento fue por las indagatorias de los psicólogos.
Todo este tiempo la niña estaba con depresión y ella decidió por mutuo propio decírselo a su madre un momento que la madre estaba en la cocina y le dijo ella ya con ojos llorosos en su habitación lo que su abuelo le había dicho. Llena de dolor, la madre de la víctima expresa su indignación. Yo lo miro a los ojos y él no me mira la cara. Adentro del cuarto me decía, diablo, diablo, pero no me mira la cara, no me echa los ojos. Nunca me llamó y me dijo, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Nunca me ha enfrentado, ni él ni sus familiares, ni el papá de la niña, nadie me ha enfrentado. Nada más se esconde. Cada vez que paso por ahí se esconde y no me quieren dar la cara, ninguno me da la cara. Este reportero se comunicó vía telefónica con la alcaldía de Nigua para indagar sobre el estatus del regidor Ángel María Álvarez Peguero, pero no ofrecieron detalles. Será el próximo jueves cuando una vez más se intente conocer esta medida de coerción. Desde el Palacio de Justicia de San Cristóbal para Telenoticias, Guillermo García. Y este martes enviaron a juicio de fondo a un profesor de escuela pública por presuntamente abusar sexualmente de una estudiante menor de 13 años de edad. El hecho ocurrió en el municipio Santo Domingo Este en diciembre pasado. El imputado responde al nombre de Eliezer Vargas Villamán, de 35 años de edad, quien, según el abogado de la parte querellante, era coordinador del aula que cursa a la menor supuestamente agredida. En el día de hoy el juez entendió que las pruebas que hemos presentado son suficientes para darle apertura a juicio. En ese sentido, ese es el dictamen que tenemos en el día de hoy. O sea, que es un caso que se va a conocer en los tribunales y, lógicamente, los depravados sexuales en este país no tienen cabida en nuestra sociedad y mucho menos en las escuelas donde estudian nuestros hijos y nuestros nietos, los cuales debemos garantizar su seguridad. Y más aún cuando tenemos profesores y directores de escuelas que, en lugar de ponerse a favor de los niños y defender sus derechos, lo que están es presentándose en este tribunal, dándole apoyo a personas que están siendo vinculadas a abusos sexuales. Por mi hija más pequeña, de 4 años, ella me dijo que su hermana tenía un novio, que por favor no se lo dijera para que su hermana no se molestara con ella. Cuando yo accedí a revisar la tablet de la niña, encontré la conversación entre la niña y el profesor, donde el profesor le puso a la niña, nos vemos esta noche, y un signo de interrogación a la niña, de 13 años. El maestro trabajaba en la Escuela Básica República de Japón del sector Brisas del Este del municipio Santo Domingo Este. Por razones legales, protegemos el rostro de la madre de la menor. El profesor fue enviado a la cárcel de Las Parras, pero le fue variada la medida de coerción por presentación periódica y una garantía económica, por lo que hoy está en libertad. La directora del Centro Educativo Brisas del Este negó que un profesor de ese plantel agrediera sexualmente a una estudiante, debido a que el caso por el que señalan al profesor Eliezer Vargas fue en junio del año pasado y las autoridades determinaron que la menor no habría sufrido ninguna agresión sexual. Dando seguimiento a este tema, Meregildo Mambrú preparó el siguiente informe. El Centro Educativo Brisas del Este negó de forma categórica que en ese plantel se registrara la agresión sexual de la que acusan al profesor Eliezer Vargas, quien estuvo impartiendo docencia de forma temporal en el centro, cubriendo una licencia de su madre el año pasado. Cuando a la niña le hicieron todos los estudios, resultó que no estaba tocada por nadie y a él lo liberaron hasta que se averigüe, que el ministerio averiguara, no sé. No hay forma de que se haya dado en este centro, ya que es un centro pequeño y es constantemente vigilado, tiene conserje en los baños. Según lo que reveló la maestra, la niña en cuestión salió del centro en junio del año pasado cuando terminó el 6º grado y se trasladó a un centro e incluso se mudó del sector, pero nunca la madre de la adolescente se presentó al lugar a investigar la supuesta agresión que había recibido su hija. Ella solamente vino cuando se terminó el año, dijo, como ya terminamos, retiró los papeles de su niña para inscribirla en un liceo y retiró los papeles del hermanito, supuestamente, porque se iba a mudar. El tema salió hoy al debate público nuevamente tras el abogado de la parte acusadora dar declaraciones al salir de la audiencia del caso que aún se debate en los tribunales. Y ahora se va a reducir esto, ese caso se supone
como dicen ellos, se supone que debió haber pasado y no pasó el año pasado. Según la directora, la niña duró 3 años en ese centro y conforme a su relato nunca conoció al padre de la menor, debido a que jamás se presentó en el lugar, por lo que no entiende qué se está buscando en este caso. Yo diría que eso es en busca de otra cosa. Quizás, no sé, no soy quien para juzgar, pero a lo mejor buscando alguna remuneración o algo, porque no entiendo. Y nunca la niña tuvo choque con el maestro aquí. El Centro Educativo Brisas del Este está operando desde 1998 y nunca se había visto envuelto en ningún tipo de escándalo, asegura la maestra María Gómez. Para Telenoticias, Meregildo Mambrú. Amigos, este martes la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo aplazó para el jueves el conocimiento de la medida de coerción a la maestra imputada de maltratar a una niña de 2 años de edad en un centro de cuidado infantil donde laboraba. El aplazamiento del día de hoy fue a requerimiento de nosotros porque la instancia de solicitud del Ministerio Público nos las entregaron el día de hoy. No tenemos tiempo para preparar los presupuestos, número 1. Y número 2, la instancia estaba incompleta, le faltaban páginas. Entonces, en ese sentido, nosotros solicitamos el aplazamiento. A su cargo, en el centro tenía 16 niños. Ninguno de los padres nunca ha tenido queja de ella, ni mucho menos los niños. Una maestra ejemplar que nunca ha tenido ningún tipo de situación penal anteriormente. El jurista manifestó además que su cliente, estudiante de psicología, tenía a su cargo 16 menores de edad. Llevaba más de 1 año laborando en el centro escolar Mi Segundo Hogar y es de la primera vez que es acusada por maltrato infantil. El caso aún está bajo investigación. El secretario de Defensa de Estados Unidos asegura que la guerra contra Irán terminará cuando ellos lo decidan, mientras Donald Trump no descarta un despliegue de militares en ese país. República Dominicana preparada para afrontar crisis económica por conflicto en Irán, dice ministro de Industria y Comercio. Mientras presidente del CONEP cree que el conflicto con Irán podría impactar los precios del barril de petróleo y los productos de primera necesidad en Dominicana. Sector sindical advierte sobre supuestas maniobras que buscan introducir cambios en el proyecto de reforma laboral a favor del sector empresarial. Y Abinader ya se encuentra en Chile para participar en la investidura del nuevo presidente de ese país. Tras la pausa, el reporte. Recorren la frontera el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al ministro de Defensa y el director de Migración. Se entregan los 2 implicados en asalto frustrado por conductor de vehículo que embistió motocicleta en Santiago. En las noticias de medianoche. Un recluso de La Victoria es señalado como cabecilla del asalto a la joyería en Cristo Rey. También en las noticias de medianoche.
Amigos, vamos al plano internacional. El conflicto en Medio Oriente no ha parado y sigue siendo noticia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, dijo hoy que la guerra contra Irán terminará cuando ellos lo decidan, mientras que el presidente Donald Trump no descarta opciones, incluido el despliegue de militares estadounidenses en territorio iraní. Para más detalles, lo conocemos de la mano de Yone Molinare de CNN en español. Estados Unidos está ganando en la operación en Irán, fue el mensaje del secretario de Defensa Pete Hegseth en una conferencia de prensa en la que insistió además que el presidente será quien decida cuándo termina esta campaña y que próximamente estará comenzando el Pentágono con una nueva ola de ataques fuertes en Irán. Esto cuando también se conoció que 140 soldados están en ese momento con serias heridas, 8 severas heridas, de acuerdo con los números que dio a conocer el Pentágono, y ya llegó a Estados Unidos el 7º cuerpo. El soldado que murió fue recibido en la base aérea de Dover. Y después, además, se conoció que en este momento por lo menos $5.000 millones se gastaron en los primeros 2 días de guerra en municiones. Por eso muchos en el Congreso están cuestionando qué más dinero va a querer la Casa Blanca para esta operación y si vale la pena invertir este dinero. Por lo menos esos fueron algunos de los cuestionamientos de varios demócratas, senadores que estuvieron en una sesión informativa después de que varios funcionarios de la Casa Blanca llegaron al Congreso a explicar cómo va esta operación en Irán. Y los demócratas insisten que el presidente Donald Trump tiene las prioridades totalmente invertidas, que los estadounidenses están pagando ahora por más por gasolina, y la Casa Blanca va a pedir dinero para más municiones y más gasto militar, cuando la misma Casa Blanca se rehusó a dar créditos impositivos para los seguros de salud que expiraron a finales del año pasado. Así que esas son las líneas de batalla política aquí en la capital, mientras la Casa Blanca insiste que todo va bien y que muy pronto se terminará esta campaña exitosamente. Los demócratas y la oposición dudan de que sea así. Yone Molinares, Washington. Gracias, muchísimas gracias a Yone Molinares de CNN en español. Por cierto, el conflicto en Oriente Medio no afecta a corto plazo el precio de los combustibles en República Dominicana, según afirmó el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Yayo Sanz Lobatón. Lo que yo le puedo decir a todos y todas las dominicanas es que la República Dominicana está preparada, está abastecida y tiene los niveles de seguridad necesarios para sortear esta situación. Y sobre el tema reaccionaron también empresarios dominicanos, quienes advirtieron que el principal impacto que tendría el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre la economía dominicana sería un aumento en el precio del combustible, lo que provocaría alzas en los precios domésticos y en el costo de bienes y servicios. Los empresarios hicieron un llamado al gobierno a monitorear de cerca la evolución del conflicto. Y el impacto que esto tiene en las finanzas públicas es importante y ojalá en las próximas semanas haya mayor claridad. Vamos a esperar. Nos han dado mucha tranquilidad. Tenemos una estabilidad macroeconómica importante. Va orientada precisamente a fortalecer la capacidad administrativa, reorganizar la casa y aumentar las recaudaciones por parte del Estado. Las declaraciones se produjeron durante la presentación de un estudio de Copardón que revela que la educación superior y la formalidad laboral pueden aumentar hasta un 86% los niveles salariales en el país. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, acudió hoy al Congreso para advertir sobre supuestas maniobras que buscaban introducir cambios en el proyecto de reforma laboral a favor del sector empresarial. Sobre el tema también tenemos declaraciones del presidente del Senado y de la Cámara de Diputados. Un atentado
contra la seguridad jurídica, económica y social de los trabajadores y por tanto es inaceptable. Ahora hay otros aspectos que son ¿cómo se llama? La tea de la discordia. Y entonces por eso estamos paralizados. Frente a toda la comisión que estuvo ahí, frente al presidente del Senado que estuvo en esa reunión y frente a todos los sectores que estuvimos ahí, que todos estuvieron de acuerdo con ese planteamiento. Dispuestos a recibirlo para estudiar dicha modificación en caso de que se le hagan modificaciones. Desde la pasada legislatura, una comisión especial de diputados estudia la iniciativa de reforma laboral escuchando a representantes del sector empresarial, sindical y del gobierno. Entre tanto, amigos, el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, llegó este martes a Chile para asistir a la investidura del nuevo mandatario chileno José Antonio Kast, la cual se realizará este 11 de marzo. Durante su estadía, la agenda de Abinader solo incluye la participación en actos oficiales de la investidura, entre ellos una recepción ofrecida por el presidente saliente Gabriel Boric. Luego, mañana la ceremonia de transmisión de mando presidencial y la juramentación del nuevo gabinete, donde José Antonio Kast recibirá la banda presidencial y asumirá formalmente como primer mandatario chileno. Más tarde, Abinader participará en un almuerzo ofrecido por Kast y la primera dama de Chile en honor a los jefes de Estado y autoridades invitadas. En la noche, el presidente Abinader presentó su saludo protocolar a su homólogo de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda, la Casa de Gobierno chilena. Y el ministro de junto al ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, el director de Migración y el del CEFRON, realizaron un recorrido por diferentes comunidades de la franja fronteriza norte como parte del interés del Estado dominicano de fortalecer la seguridad en la zona y promover mejores condiciones de vida para sus pobladores. Según nuestro hombre noticias Goydi Reyes, durante la visita las autoridades se trasladaron hasta la zona de Tilorí, donde pudieron constatar de primera mano las dinámicas comerciales que se desarrollan entre ciudadanos de la República Dominicana y de Haití. También visitaron la comunidad de Guayajayuco, donde sostuvieron un encuentro con líderes comunitarios y representantes locales. Y en la hora cero continúa desaparecida joven de 20 años en Pantoja que tomó un InDrive para visitar a una amiga y nunca llegó. Más de 50 viviendas inundadas por desbordamiento de la cañada El Zapote en Guarícanos. Kast repara tubería en calle Primera en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. Y esta noche hablamos con el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. Abordamos el conflicto bélico en el Medio Oriente, sus posibles impactos en el país, pero por igual nos adentramos en los temas políticos locales y electorales de República Dominicana. Un recluso de La Victoria es señalado como cabecilla del asalto a la joyería en Cristo Rey, también en las noticias de medianoche. Hay instantes que aún no has vivido, pero que te gustaría verlos con claridad cuando pasen. Abre tus ojos a otro estándar para cuidar tu visión. Abre tus ojos a UOC, Unidad de Oftalmología y Cataratas. Visita www.uoc.com.do.
Amigos, más temprano hablamos acá en la ciudad de Miami con el doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de la República, presidente de Funglode y del partido Fuerza del Pueblo. Hablamos de muchísimos temas. Esta fue nuestra conversación. Pues me place muchísimo conversar esta noche en nuestra emisión estelar de Telenoticias con el expresidente de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Leonel Fernández Reina. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias por esta amable invitación. Un deber, un deber. Y nos reencontramos en medio del deporte, sí. Pero lo he visto hablando de la pelota. Sí. Tiene una pasión por la pelota, pero sabemos su pasión por el baloncesto, el basquetbol, ahora en el golf. ¿Cuál prefiere de los tres? Bueno, los tres. ¿Los tres le gustan? Sí, sí, sí. ¿Pero cuál practica más? Cuando era joven, practicaba más baloncesto y béisbol. Dependía. Hasta los 15 años más el béisbol. Después de los 15, mucho baloncesto hasta ya llegar a viejo. ¿Hasta ahorita? Hasta ahorita, sí, sí. Ahora, sí. Cuénteme de esta experiencia con el golf aquí en la ciudad de Miami y la Fundación. Bueno, ya eso lleva 24 años. Esta es la 24ª edición de este torneo, que como usted ha visto ha concitado un gran público. Nos excedimos en el número de jugadores que se permiten. Ajá. Normalmente son 120, el máximo, tenemos 140 y dejamos 100 fuera. 100 fuera 100 fuera se quedaron. A regañadientes. Sí, 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 porque ya no se podía más. Ya. Algunos sugerían, ¿y por qué no es un torneo alterno? Pero quiere decir el gran éxito que ha tenido. Siempre hemos contado con la presencia de Juan Marichal, desde el primer momento. ¿Desde la primera edición? Desde la primera edición, tiene 24 años de manera inmancable estando con nosotros. Yo digo, cuando lleguemos a la edición número 27 será especial porque será su número, claro. ¿verdad? Así que esperamos que lo podamos tener en ese momento así en salud como él está, para que lo podamos celebrar en grande. Amén, y así sea. Ahora, me imagino que aprovechará en medio de todo para ir al clásico, ¿no? Sí, pretendo ir al clásico, por supuesto, y apoyar a nuestro equipo, que está invicto al día de hoy. ¿Qué tal le parece el equipo? Formidable. Sí. Es un equipo de futuros miembros del Salón de la Fama. No lo dice porque su yerno está dirigiéndolo, ¿no? No, ayuda, pero porque yo me he proclamado pujolista. Claro, ¿verdad? claro. Pero sin duda que es un equipo de tremendo, ¿no? Si le invitan a lanzar la primera bola, ¿la lanzaría? Pero no me han invitado. ¿No lo han invitado? No me han invitado y no quiero procurármelo porque yo lo pida. Pero el equipo, lo hablábamos, muchachos tan jóvenes han creado una sinergia y una empatía, han dejado los egos al lado. Creo que es una lección incluso hasta para los veteranos, ¿no? Sin duda, bueno, es que todos se reconocen como superestrellas y por tanto ahora han proclamado el Plátano Power, sí. ¿verdad? Y se la están gozando porque sin duda alguna que están disfrutando lo que están haciendo. ¿Conoce los detalles de los jugadores más jóvenes? ¿A quién sigue en particular? Bueno, siempre he seguido, por supuesto, a Vladimir Guerrero, desde que empezó como novato, a Manny Machado, soy muy amigo de su padre, ¿verdad? Por supuesto, de Tatis Jr., también soy amigo de su padre. Ya. En fin, o sea que tengo un vínculo hasta personal y de familia con algunos de ellos. El que ha sido un escándalo ha sido Juan Soto también. Juan Soto, por supuesto, y conozco a su papá muy bien y a su mamá. O sea que conozco bien a la familia Soto y a él, claro está. Es ahora, que son todos estrellas, Caminero que viene ahora emergiendo, claro, con Tampa Bay, con el Escogido. Que venía con una historia porque él decía que venía al equipo aunque fuera de aguatero, sí. Y mire cómo ha terminado. Exactamente. Ahora, cada vez que vemos una selección de esta naturaleza o cuando ganamos o nos sentamos a hablar con los salones de la fama de Cooperstown, que tenemos ya como 4, ¿no? Siempre vuelve el tema de tener un estadio con el confort y el nivel para grandes ligas. Sí. Bueno, usted sabe que durante mi última gestión estuvimos trabajando en eso. Y llegamos lejos, el diseño está de cómo sería. Buscamos el financiamiento de eso con un banco del Canadá, pero en eso vino la crisis financiera global. Y eso se disipó, no fue posible. Pero estaba todo. Estaba el proyecto moderno que se tenía, la construcción de hoteles en el entorno, ¿verdad? Pero ahí vino la crisis y entonces el banco que estaba en disposición de cedernos la financiación no pudo lograrlo.
y ahí se eclipsó ese proyecto en ese momento, pero se puede retomar a futuro, claro. No cabe duda. Bueno, parece que están dando pasos para retomarlo con un modelo económico que sea viable. Su presencia en Miami ha coincidido también casi al final con la cumbre que realizó el presidente Donald Trump, al menos con 12 presidentes latinoamericanos. Ha sido muy debatido el tema, algunos medios lo han calificado como presidentes de derecha, algunos no se ven tan así de derecha, no estuvieron todos. ¿Qué le parece esta minicumbre para crear un escudo de seguridad en el continente? Dicen que para enfrentar el narcotráfico, etcétera. Bueno, pienso primero que como no pudo darse la Cumbre de las Américas en República Dominicana, que es ese encuentro que cada 4 años realiza el presidente de Estados Unidos con los jefes de Estado de la región, pues esta cumbre, esta minicumbre acá, de alguna manera viene a suplir la falta que tuvimos con la no celebración de la Cumbre de las Américas. En cuanto al tema, que fue la parte de combate al narcotráfico, me parece que es un tema relevante para nosotros, importante para Estados Unidos, pero también para nosotros, porque eso requiere coordinación entre los países productores y los países víctimas y los que servimos de tránsito. Entonces hay que coordinar entre todos y parece que la actitud del gobierno del presidente Trump está justamente el de enfrentar a los carteles de las drogas. La colaboración que hizo con México recientemente para enfrentar uno de los carteles, pues yo pienso que eso se corresponde con una necesidad de nuestros pueblos. En el caso dominicano, más que evidente, porque en el momento en que ya se pueden hacer las transacciones con el pago en especie, se ha creado un mercado de consumo que abarca distintos sectores sociales, pero sobre todo en los barrios pobres de las grandes ciudades, y eso nos permitiría enfrentar eso. De manera que si ese realmente fue el motivo del encuentro, como se anunció, tenemos que verlo, acogerlo con beneplácito, porque va a contribuir a enfrentar uno de los flagelos que mayor incide negativamente en el desarrollo de nuestros pueblos, pero sobre todo que afecta a la juventud. Por último, sobre esta cumbre y sobre la política exterior en general de este nuevo periodo de gobierno de Donald Trump, que dirige en este caso Marco Rubio, le han dado una mayor importancia a América Latina, a diferencia del periodo anterior de Trump e incluso de otros gobiernos demócratas. Hay quienes lo critican y dicen que hay una sobreprotección al continente o buscar una dependencia mayor de lo que algunos decían era el traspatio de Estados Unidos. ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo manejar esa relación para ni ser un perrito faldero de los Estados Unidos y mantener nuestra soberanía? Yo pienso que eso hay que verlo en el contexto histórico. Pienso que con el fin de la Guerra Fría, muchas empresas de Estados Unidos se fueron hacia China. Empresas norteamericanas se instalaron en China, pensando que era el gran mercado de 1.300 consumidores de cualquier producto que se fuera a manufacturar, y por tanto eso generó como un cierto abandono de América Latina. O sea, usted no veía grandes empresas norteamericanas en la región, se fueron a China. Eso creó un vacío. Y por supuesto, en el tiempo, en Estados Unidos se ha entendido que la globalización tiene ganadores y perdedores. Y el gran perdedor fue la industria. Esa industria que también estaba en América Latina no está tampoco. Luego, China ha emergido como una gran potencia en el ámbito económico, en el ámbito militar, y Estados Unidos ha visto que en el siglo XXI la gran rivalidad será con China. Y por tanto ha querido recuperar un espacio que Estados Unidos deliberadamente abandonó, conforme a una visión estratégica y a un criterio. Y eso empieza por trazar una directiva, ¿verdad?, sobre el tema hemisférico occidental. O sea, Estados Unidos se ve de nuevo en una especie de esfera de influencia. Esfera de influencia que históricamente se había entendido que era América Latina desde que en 1823 el presidente James Monroe elaboró su doctrina Monroe, que en principio era para que Europa no tuviese ninguna interferencia en la región, porque ese fue el motivo, ¿verdad? Ahora es para que China no tenga la interferencia en la región. Obviamente es un mundo plural, es un mundo abierto. Los países, sobre todo de América del Sur, todos desarrollaron relaciones de inversión, de intercambio comercial con China, que es muy difícil que eso se disipe.
pienso que Estados Unidos se ha concentrado más en la parte que tiene que ver con infraestructuras de logística, como puertos marítimos, aeropuertos, etcétera, que ellos entienden responde a una lógica de seguridad nacional. Lo vimos ya con sus reclamos frente al Canal de Panamá, la construcción de un puerto en Perú, ¿verdad? Entonces eso es lo que les preocupa. Yo recuerdo que a nosotros mismos llegaron a decir con respecto a la bahía de Manzanillo, o sea, alguna construcción ahí que no pudiera ser inversión china, porque podría también utilizarse para fines de inteligencia. Entonces hay un resguardo en temas de seguridad nacional también para Estados Unidos, que ya va más allá de las inversiones, el intercambio comercial, cultural, ¿verdad?, que tradicionalmente, históricamente se ha tenido con América Latina. Entonces lo veo como eso, es una reacción a la etapa inicial de la posguerra fría, donde Estados Unidos abandonó lo que había sido su espacio natural de influencia y se fue a China, se fue al mundo asiático, a Vietnam, a China, a Corea del Sur, a esos países, y ahora ha querido recuperar lo que entiende que es un espacio que había abandonado, sobre todo en que se ve que hay de nuevo un mundo bipolar. Aunque Estados Unidos todavía quiere trazar la idea de que hay una potencia hegemónica, el momento unipolar que tuvo al fin de la Guerra Fría. Mantener ese momento unipolar que se perdió, pretende recuperarlo ahora en este gobierno del presidente Trump. Esto me lleva al tema económico doméstico. Sí. Le he visto hablando en estos días sobre, una vez más, el crecimiento económico del país el pasado año, que llegó a 2.1%, si mal no recuerdo. Pero usted lo ha criticado, pero al final no fue un crecimiento. ¿Por qué lo critica? Bueno, pero crecimiento 2.1 no garantiza desarrollo. El potencial dominicano es un 5% y es lo que ha predominado en los últimos 30 años. Desde que llegamos el promedio ha sido un 5%. De manera que 2.1 es un país que retrocede, diríamos bien. Pero no solamente que es 2.1, sino que de los 17 sectores económicos, 12 se desaceleraron o se contrajeron. Usted tiene un motor importante del crecimiento económico nacional como es la construcción privada y pública. Se contrajo en menos 1.8%. Cuando usted habla que en la República Dominicana el sector de la construcción se contrajo, ya eso es grave. ¿Y qué ha pasado? Una combinación de factores. La inversión pública ha disminuido con respecto a lo que es la tradición, 2.2%, cuando la tradición también ha sido 4 o 5% del PIB. Y en el sector privado hay un congelamiento de las obras porque la burocracia ha dificultado la permisología para que las obras se puedan realizar. Y ahora yo le diría, hay cerca de 30.000 millones de dólares que están paralizados por la ineficacia del gobierno en otorgar los permisos para esas construcciones privadas. De manera que obviamente hay que criticar, ha sido un gobierno ineficiente. ¿Cómo es posible que habiendo tanta necesidad para el crecimiento ustedes frenen por no otorgar los permisos a tiempo que permita la construcción? Eso es un caso, pero usted toma la manufactura local, por igual, crece 1%. El sector agropecuario fue de lo que más creció y disminuyó con respecto al 2024. Hasta zonas francas, que siempre es un sector que, digamos, tiene un buen crecimiento porque es la inversión extranjera, también se desaceleró. Yo diría que es muy preocupante porque es un fenómeno que viene desde el último trimestre del 2024 y se extendió todo el 2025. Y por primera vez la proyección que se formuló empezando el año se redujo a la baja en 8 ocasiones. El Fondo Monetario Internacional, las agencias calificadoras de riesgo, en 8 oportunidades reproyectaron el crecimiento económico a la baja. Ese prácticamente es un récord Guinness, ¿verdad? Entonces yo diría, la situación económica del país no está bien, y cuando no está bien eso genera un malestar social, y ese malestar social ha implicado ya una pérdida de confianza en el gobierno. Hay una crisis de credibilidad en el gobierno, y yo pienso que eso es lo que hoy día predomina en la República Dominicana. A propósito, ¿qué hacer entonces en medio de esta situación que tenemos en el Medio Oriente que repercute en los precios del barril de petróleo? Ayer sectores reclamaban al gobierno que convocara al gabinete económico, que proyectara algunas medidas para enfrentar esto. ¿Usted qué haría? Bueno, no cabe duda que si esta crisis en el Medio Oriente logra escalar,
representa un gran desafío para el mundo, para la República Dominicana y para todo el mundo. Por lo tanto, yo pienso que la reacción no solamente se da en el marco de lo nacional, sino también buscar una respuesta regional. Ahí es donde entra el liderazgo regional, de cómo podemos entonces aplicar medidas a aquellos países de la región que son productores. Podemos crear un mecanismo de colaboración y solidaridad regional que no implique regalo. Se podría pensar en una nueva modalidad de Petrocaribe con aquellos productores. Colombia es país productor, Venezuela es país productor, Brasil es país productor, ¿verdad? Ecuador es un país productor. Entonces todos aquellos pueden generar un mecanismo parecido de te pago el 50% de la factura en lo inmediato y se aplaza el otro 50% con una tasa de interés muy baja. No pierde el país productor, exportador, permite que los demás podamos sobrevivir y sobre esa base yo creo que puede buscarse una solución de corto plazo, ¿verdad? Pero no hay solución nacional a un problema de carácter global, eso no existe. Ahora, el país puede jugar un rol de liderazgo apelando a ese mecanismo, una convocatoria a los países de la región, a México, que se nos escapaba, y además que está en la cuenca del Caribe también, Centroamérica, y encontrar una solución de corto plazo que no implica regalo, no implica donación. Entendemos, pero nos facilita poder entender el tema en el corto plazo porque la factura que se paga no será con el precio que está asumiendo en el mercado internacional. Me quedan dos temas. Sí. Usted siempre ha sido un abanderado del desarrollo de las nuevas tecnologías en todo el sentido y en toda la dinámica de la vida. Recuerdo que casi saliendo del COVID convocaba a utilizar la inteligencia artificial, convocó hace solo unas semanas atrás una conferencia con un especialista en esa materia para ver cómo tratarlo en los medios. Tengo entendido que ya están pensando en cómo utilizar la inteligencia artificial en materia de salud, de data. ¿Es cierto? Creo que va a convocar un evento sobre eso. Ya tenemos un evento convocado para este mes de marzo, los días 22 y 23 de marzo en el HOMS, allá en Santiago. Es un seminario sobre inteligencia artificial y salud. Entonces vienen especialistas, médicos, investigadores de la Universidad de Chicago, del Instituto Tecnológico de Illinois, de la Universidad Berkeley de California, de MIT, o sea, vienen especialistas de primer rango y estaremos un día allá en Santiago estudiando el tema del impacto de la inteligencia artificial en la salud. Ya después habrá que especializarlo más. Inteligencia artificial y oftalmología, que ya existe. Inteligencia artificial y el tema cardiovascular. Inteligencia artificial y el tema intestinal. Y eso va desglosándose por cada área del cuerpo humano. Pero también es inteligencia artificial y educación, que haremos algunos trabajos sobre eso. Y luego un plan de acción de cómo se aplica en la República Dominicana. ¿Y usted no le tiene miedo a la inteligencia artificial? Que comience sin una regulación propia y que en el camino ya hemos sufrido cómo se han mal utilizado las redes sociales y cómo han sucedido. Bueno, ya existe una regulación y una ética, ¿no? O sea, hay códigos de ética sobre el manejo de la inteligencia artificial, es cuestión de adoptarlo. Nosotros no tenemos por qué hacer lo propio, ya eso existe. UNESCO tiene el uso ético de la inteligencia artificial, la directiva de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, todas esas son medidas normativas que se pueden aplicar a la República Dominicana como a cualquier país. Ahora, obviamente, la inteligencia artificial implica oportunidades y peligros y amenazas, eso es una combinación. Ahora estamos buscando la manera en que la inteligencia artificial pueda ser un mecanismo eficaz en la República Dominicana para incrementar la productividad, para mejorar la competitividad y la innovación. Si la aplicamos correctamente, la República Dominicana va a incrementar su nivel de crecimiento económico. Ya no vamos a crecer a 2.1 utilizando en forma intensiva la tecnología. La productividad será mayor, menos costos y mayor rendimiento. Por tanto, hay que apostar a la tecnología que viene evolucionando continuamente. Detrás de esto viene la física cuántica. Cuando usted combine física cuántica con inteligencia artificial, el genoma humano, ¿no? Que usted pueda, todo esto combinado, el mundo va a cambiar radicalmente y no podemos quedar rezagados.
tenemos que saber por dónde anda el mundo. Hay una disrupción global en todos los aspectos y el factor tecnológico ha sido clave. De manera que crear un grupo de trabajo que esté atento, permanente, en relación con esas redes internacionales de los grandes centros universitarios, con Harvard, con el MIT, con el tecnológico de Chicago, el tecnológico de Nueva York. Bueno, eso nos va a ayudar inmensamente para comprender los cambios que esto va a tener para bien y para mal. Y cuando implique pérdida de empleos, por ejemplo, ¿cómo vamos a resolver eso? ¿Cuáles alternativas vamos a tener? No esperar que el fenómeno llegue para empezar a pensar. Nos adelantamos, entendiendo, diseñando políticas públicas para eso y sacar el mayor provecho posible. Vinculando a la diáspora, que son donde hay gente muy talentosa, que trabaja en esas áreas, en esos aspectos y que estamos integrando a estos encuentros que hacemos en República Dominicana. Por último, la política, hay que abordar la política. Y usted hablaba del tema de la educación y las extensiones. El actual gobierno ha presentado como algo positivo extender los ITLAs por todo el país. Usted como que no lo ha visto muy bien. El presidente Abinader los ha invitado a googlear para buscar ciertas cosas. Le llamó en alguna ocasión para ver algo del pollo index o algo por el estilo. Un eterno debate. ¿Qué le responde? Mire, qué bien, ¿verdad?, que pueda haber ITLA en cada una de las provincias. El tema es que el ITLA es símbolo de excelencia académica. Por tanto, no podemos llevar una mediocridad a los otros sitios. Porque el ITLA nació como parte de un ecosistema en el Parque Cibernético que está llamado a convertirse en un corredor tecnológico de las Américas. Al ITLA llegaban profesores de la India, profesores del Reino Unido, de Israel, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Japón. Es decir, fue una élite la que se venía formando ahí. Si usted no puede reproducir eso en los demás 10 que usted ha creado, no es un ITLA. El ITLA es excelencia académica. Y si además ponen de rector a una persona que va a hacer política interna y que le den una parte del salario a los que trabajan para hacer un proyecto político, eso no es el ITLA. Desde ya eso se ha desvirtuado. Eso no va por el camino correcto. Por tanto, no es la cantidad de ITLAs, es la calidad con que se construye un ITLA, a lo que he hecho referencia. Si usted puede hacer 10 o 20 de la calidad con que se formó, magnífico, pero esa no es la realidad actual. Ahora, están los centros tecnológicos comunitarios que nosotros hicimos, más de 100, reconocidos por la UNESCO. No se sabe qué hace en este gobierno. Usted podría haber hecho en cada centro tecnológico comunitario pequeños ITLAs para que eso se democratice, se masifique y llegue a todos los niveles. Pero el ITLA es un centro de excelencia académica internacional. Entonces, que no baje de ahí. Si lo puede garantizar, yo soy el primero en reconocerlo. Si no puede hacerlo, no diga que es un ITLA. Es una imitación mal concebida. Ahora, yo no sé cómo usted lo asume, pero los dos gobiernos que le han sucedido a usted, tanto el del PLD, donde usted militó una gran parte de su vida, y fue gobierno también, aunque no lo presidió en la última etapa, y este gobierno han continuado una obra emblemática suya, que es el metro de Santo Domingo. Algunos han discrepado si para seguir el desarrollo de la movilidad en el país hay que recurrir a un monorriel o a un metro, pero en su opinión, ¿le parece bien que hayan continuado el metro? Ya se montó en el nuevo, ya fue a los Alcarrizos del nuevo, se va a montar, tiene miedo a montarse. Mire, yo lo veo muy bien que haya podido avanzar en extensiones del metro. Quiere decir que la visión triunfó. Una visión que era combatida en principio, y que se oponían y ponían cartelones en las provincias por hacer el metro, le quitan a San Francisco de Macorís tanto, le quitan a Nagua tanto. Al final todos entienden que es el camino a seguir para enfrentar un problema de movilidad en un país que se ha urbanizado en los últimos 35 o 40 años, cuya población ha crecido enormemente. Si en los años 80 éramos 7 millones de habitantes, estamos casi en 12 millones y va a seguir creciendo. El bono demográfico nuestro durará hasta el 2050. Entonces es necesario crear mecanismos como el metro, monorriel, lo que usted considere, pero sistemas de transporte masivos, confortables y seguros. Ese es el camino futuro y ya vendrán otras fórmulas que tendremos que aplicar, ¿no?
Entonces, claro, veo con satisfacción de que se haya podido extender esta línea del metro, porque es el triunfo de una visión, de una idea que en principio fue muy combatida. Así es. Si hoy fueran las elecciones, ¿cómo está Fuerza del Pueblo? Estaría en primer lugar. En primer lugar, por encima del oficialismo. Por encima del oficialismo. El oficialismo está de capa caída. La Fuerza del Pueblo está en ascenso constantemente. Si fuera a escoger sus contendientes para el 28 de ser el candidato presidencial de Fuerza del Pueblo, ¿quién le gustaría más? ¿Luchar contra David Collado o Carolina Mejía? No tenemos adversarios preferidos. Está muy bien, pues gracias. Suerte y nos vemos en el clásico, ¿no? Así es. Gracias, Roberto. Gracias, un placer. Gracias siempre. En exclusiva, en la emisión estelar de Telenoticias, el doctor Leonel Fernández. Y en la hora cero encuentran con signos de violencia y sin vida joven que había sido reportado desaparecido en Santiago. Mujer denuncia que pastor quiere quitarle un solar que le habría vendido hace 14 años atrás, también en la hora cero. Y hoy también nuestro editor deportivo José Alberto Acosta conversa con el inmortal Juan Marichal, que nos asegura que hubiese pagado para jugar en un clásico mundial de béisbol.
tenemos el privilegio y el honor de conversar con el primer inmortal de Cooperstown de la República Dominicana, don Juan Marichal. Gracias por tener este tiempo para nosotros, de verdad muy agradecido. Gracias a ustedes por tenerme aquí, ¿no? Y expresar algunas palabras para esos seguidores de este gran programa. Bueno, hablar a propósito de que nos encontramos en la ciudad de Miami, luego de la victoria ante Israel de la selección nacional. Usted fue nombrado el jugador del partido. Forma parte de ese comité de asesores junto a Pedro, Adrián Beltré, David Ortiz, Edwin Encarnación. Bueno, me siento muy orgulloso de permanecer a ese grupo, ¿no? Y ese equipo nuestro que ponemos en el terreno de juego, yo diría que es un súper equipo, y con la dirección de Albert Pujol, eso influye muchísimo para la entrega de todos los jugadores que él le impone, y están jugando para ganar, y yo creo que tenemos mucha oportunidad de ser campeones. Habla de Pujol, ¿debe entrar unánime a Cooperstown? Es posible, es posible. Si hay un jugador o jugadores que se merecen entrar unánime, Pujol debe ser uno de ellos. ¿Cuál usted entiende que ha sido el éxito de esta selección luego de el rotundo ofensiva que demostraron, buen picheo, buen relevo en la primera ronda del Clásico Mundial? Bueno, yo diría que el bateo, una combinación, bateo y picheo. Cuando hay ofensiva y picheo, es una combinación que no se ve todos los días. Cuando usted era pelotero, no existía este torneo del Clásico Mundial. ¿Usted se imagina representando en su momento, en su juventud, la selección nacional? Me hubiera sentido orgulloso de haber sido seleccionado para un evento como este, un mundial de béisbol representando a mi país. Yo hubiera pagado para que me llevaran. 2 juegos de exhibición allá, casa llena. No hay un estadio para que sea un juego oficial del Clásico Mundial o de MLB. ¿Qué decir finalmente ya a todo nuestro público sobre eso? Hace falta un estadio que tenga las condiciones para que la Major League considere que tenemos el terreno, tenemos la ubicación, tenemos un estadio moderno. Y somos el segundo país que más peloteros exportamos hacia Estados Unidos. Y da pena que en nuestro país no se juegue por lo menos una pata del Mundial de Béisbol. El saque de honor en esta edición número 24 de este torneo, un privilegio. Siempre me dan el honor de hacer el saque de honor, lo cual me hace sentir muy orgulloso de pertenecer a esta actividad tan bonita de la Fundación Funglode, Democracia y Desarrollo, que está haciendo un gran trabajo para muchos jóvenes dominicanos. Muchísimas gracias. Cuando regresemos de la pausa, conversamos con los moradores del sector El Somito, Los Guaricanos. Esto es Santo Domingo Norte. Más de 50 viviendas inundadas por el desbordamiento de la cañada El Zapote. Al regreso les contamos más. CAS repara tubería en calle Primera en Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. No le cambia el televisor porque luego de la pausa traigo el informativo del tiempo, cómo están las condiciones aquí en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York y en República Dominicana. Los veo en minutos. Y en la hora cero continúa desaparecida joven de 20 años en Pantoja que tomó un InDrive para visitar a una amiga y nunca llegó. Se entregan los 2 implicados en asalto frustrado por conductor de vehículo que embistió motocicleta en Santiago, en las noticias de medianoche. Un recluso de La Victoria es señalado como cabecilla del asalto a la joyería en Cristo Rey, también en las noticias de medianoche.
amigos cuando regresemos en los aplausos. Detalles de la conferencia magistral que ofreció esta noche la destacada empresaria Elena Villella como una forma de celebrar el liderazgo femenino. Por otro lado, hablamos de Bad Bunny, quien reapareció en redes sociales a propósito de su cumpleaños, y de Cardi B, quien estuvo de visita en Montecristi, visitando a sus abuelos paternos en medio de su gira internacional. Y al cierre, amigos, más de 50 viviendas se inundaron en el barrio Somito de Guarícanos, en Santo Domingo Norte, luego de que la cañada El Zapote se desbordara por las lluvias que han caído en las últimas horas. Del tema se ocupó el periodista Damián Aquino. Los residentes de la zona denunciaron que cada vez que llueve enfrentan la misma situación, con el agua penetrando a sus hogares y causando daños a sus pertenencias. Aquí nada más se hace aparataje, aquí no se hace más nada. Lo que queremos es que resuelva. Nosotros lo que necesitamos ahí es un puente, porque cada vez que llueve, todo se rebosa. Entonces ahora lo hicieron más difícil, porque la CA hizo un desagüe de allá de la mina y ahora descarga ahí. Y la boca es muy pequeña. Aseguran que desde hace más de 20 años han solicitado a las autoridades el saneamiento y encauzamiento de la misma, pero hasta el momento, afirman, todo se ha quedado en promesas incumplidas. Ya nosotros estamos cansados de este desastre. Nosotros no tenemos dónde ir con nuestros niños. Nuestros niños no tienen dónde vivir. Nosotros estamos mayormente en la calle. Hemos perdido todo. Cuando esa caña crece, llega hasta allá arriba. Estamos atrapados de este lado. La vecina
yo estamos atrapadas que no podemos salir. Y tenemos nuestros niños que se nos están enfermando con toda esta agua sucia. Incluso aquí defeca en muchos baños que vienen aquí de este lado. Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan la cañada El Zapote y así evitar que continúen las inundaciones que ponen en riesgo a decenas de familias en el sector. Para Telenoticias, Damián Aquino. Gracias por estar ahí en sintonía de esta emisión estelar. Estás al tiempo con el tiempo. Un sistema de baja presión tiene en Estados Unidos en alerta meteorológica. Más de 5 millones de personas, iniciando ya en Texas, se inician a formar esas líneas de tormentas severas. Así que atención Nueva York, día de primavera que se queda todavía para el día de mañana, pero el jueves se acerca esta mezcla invernal, esas lluvias a nuestra área, esa probabilidad también de nieve. Mientras a esta hora de la noche, un cielo nublado con una temperatura mínima de 15 grados Celsius, humedad relativa de un 67%, vientos que están soplando desde el sur a 5 kilómetros por hora y la lluvia de un 5%. Aquí en Miami, en el Long Park, un cielo mayormente despejado. Esas buenas condiciones se quedan aquí para el juego del día de mañana. No es hasta el jueves donde esas tormentas también va a llegar a esta área. La temperatura mínima a esta hora en la Ciudad del Sol, 25 grados Celsius. Vientos que están soplando desde el este a 15 kilómetros por hora. Humedad relativa de un 77% y la precipitación de un 14%. Para el día de mañana, Miami, máximas temperaturas para este juego de 28 grados Celsius, mínimas de 24 grados Celsius. Un cielo cubierto durante la mañana con vientos que están soplando desde el este-sureste entre 15 a 30 kilómetros por hora. La humedad relativa de un 69% y la precipitación de un 30% aquí en la Ciudad del Sol. República Dominicana, atención porque aún tenemos esa inestabilidad en nuestra área, pendientes a los informativos del tiempo de Indomet y a las alertas del COE. A esta hora de la noche, un cielo nublado con una temperatura mínima de 22 grados Celsius, vientos que están soplando desde el norte a 13 kilómetros por hora, humedad relativa de un 94%, la precipitación de un 9%. Para el día de mañana, máximas temperaturas en nuestro Gran Santo Domingo de 28 grados Celsius, las mínimas de 20 grados Celsius. La probabilidad de lluvia la vamos a ver durante la tarde. Los vientos van a soplar desde el norte-noreste entre 10 a 15 kilómetros por hora y la humedad relativa de un 81%. Va a amanecer a las 6:50 de la mañana y anochece a las 6:48 de la tarde. Nuestra fase lunar, esta luna menguante, va a salir a la 1:14 de la madrugada y su puesta la vamos a ver a las 12:13 de la noche. A sacar esos paraguas el día de mañana y pendientes a los informativos del tiempo. Nos vemos en otra entrega. No le cambie al televisor porque aquí aún tenemos más noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Qué placer estar en contacto con ustedes desde Miami en esta cobertura al Clásico Mundial 2026. Hoy República Dominicana estuvo descansando. Sin embargo, hubo acción acá en el Lone Depot Park. Israel logró su segunda victoria con 2 derrotas, concluye su participación en el Clásico Mundial al vencer 6-2 a Países Bajos, mientras que Japón derrotó por la vía de la blanqueada 9-0 al conjunto de República Checa y de esta manera termina invicto en su grupo y viaja a Miami en busca de mantener y defender su título. 2 partidos que se llevan a cabo en estos momentos, el combinado de Canadá sorprendiendo a Puerto Rico, dueño de casa en la Isla del Encanto, 3-2 este encuentro en el 9º episodio, y también sorpresa porque Italia está venciendo 8-1 en estos instantes a los Estados Unidos. Y vamos a ver cómo concluye porque las cosas se podrían poner bastante interesantes. Les tenemos eso y más en esta emisión estelar.
Acción deportiva. La selección nacional de béisbol de la República Dominicana, con récord de 3 victorias sin derrota, estuvo libre este martes, pero sí practicó de manera obligatoria por decisión del dirigente Albert Pujols. Cuando tú miras el line de nosotros, esa es la ofensiva que todo el mundo esperaba, no solamente yo. Pero el crédito tiene que dárselo a cada uno de esos muchachos. Nosotros no venimos a este torneo a chelchar. Cada uno de esos muchachos están trabajando, están poniendo de su tiempo. No hay práctica opcional, todo el mundo va a practicar. Eduardo Rodríguez fue anunciado como abridor por Venezuela, mientras que Sandy Alcántara lo hará por la República Dominicana. Pero vamos a tener la oportunidad el miércoles de dar lo mejor de cada uno de nosotros, principalmente de mi parte, de salir al terreno y batallar desde el primer picheo y que gane el mejor. El dirigente de Venezuela, Omar López, señaló que su objetivo va más allá de enfrentar a la República Dominicana. Ver esa rivalidad sana que se está viendo en las redes sociales entre ambas fanaticadas, ¿no? Y algún día yo quisiera ser fanático para poder estar bailando tambor en los pasillos y después gritar queremos a RD o algo así o viceversa. Desde el punto de vista de nosotros, todo el mundo está esperando ese juego, pero tienen que enfocarse también quién viene más adelante, no importa quién sea, cuarto de final, semifinal. Este miércoles se jugarán 3 partidos, Canadá versus Cuba a las 3 de la tarde, Italia versus México a las 7 de la noche y República Dominicana contra Venezuela a las 8 de la noche. Y en la ciudad de Miami, la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, realizó la edición número 24 de su tradicional torneo de golf FUNGLODE. Este torneo está concebido como una plataforma que integra deporte, diplomacia social y desarrollo. El evento fue realizado en el Grandon Golf East Cape, Vizcaya, Miami, donde el inmortal de Cooperstown, Juan Marichal, realizó el saque de honor. En la hora cero continuamos con más informaciones. Seguimos hablando de Clásico Mundial. Santo Domingo podrá disfrutar con pantalla grande desde el malecón del encuentro 8 de la noche ante Venezuela. La alcaldía ha habilitado un espacio y de eso hablaremos en nuestra hora cero. Buenas noches.